¿Qué tal, amigos televidentes? Muchas gracias por permitirnos entrar de nuevo a sus hogares. Hoy nos hemos desplazado al Hospital San Andrés porque la crisis del hospital es una crisis muy profunda y parece ser que no tuviera salida. Y cuando al hospital le da gripa, al resto de la población nos da cáncer. De manera que este problema del hospital es un problema que tenemos que ventilar y tratar de solucionar entre todos. Compadre, el tema que hoy vamos a tratar, pues tenemos autoridades que nos ilustren en torno a la crisis que está viviendo el hospital. Bueno, compadre, con el saludo cordial a todos los televidentes, como ya lo señaló Rodrigo, este programa lo estamos originando aquí en las instalaciones del Hospital San Andrés. Esto es kilómetro 23. Estamos en la compañía del gerente del hospital, el doctor Francisco Quiñones, y de la doctora Marisela Carabalí. El tema central, el tema grosso modo es, vamos a hablar hoy de los recursos, de la platica, porque sin plata ya sabemos todo lo que puede ocurrir. Entonces, compadre, vamos a entrar en materia con la doctora Marisela. Vamos a contextualizar un poco el problema de la salud en general en Colombia, ¿no? A partir de la ley 100 del 93, doctora Marisela, buenas tardes. Buenas tardes, televidente. Gracias, Rodrigo. Gracias, Fernando. Gracias por haberse desplazado hasta acá, hasta nuestro hospital en kilómetro 23. Y vamos a entrar en materia de una vez. Estamos todos enterados de que las políticas en salud de nuestro país está regida por una ley, la ley que ya todo el mundo conoce y de la que tanto han oído hablar, la ley 100 de 1993. La ley 100 tenía una concepción que va en dos sentidos. Una concepción que era aumentar la cobertura de salud en toda la población colombiana, dándose unos tiempos que inicialmente fueron al año 2000 y ahora pues ya llevamos veintitantos años, donde se suponía que toda la población colombiana iba a estar cubierta en salud, que íbamos a tener el 100%. En eso ha habido avances, esos son para que la gente lo entienda, la carnetización, que la gente iba a estar carnetizada y iba a estar afiliada a unas administradoras en salud, de esos dineros de salud. A 23 años de haberse promulgado, a 22 años de haberse promulgado la ley 100, pues esa cobertura todavía no está en el 100%. No sé si el doctor miento en algo o no estoy bien, él puede aclararlo después. Y la otra parte era que esos dineros que llegaban directamente del Estado a través de los departamentos, llegaban directamente a la red pública de prestación de servicios de salud, o sea, los hospitales, ya no iban a llegar directamente a los hospitales, sino que iban a tomar otro camino. Ese camino eran las administradoras de la salud subsidiada, o sea, la gente se afiliaba a través de unas empresas que se llamaron EPS, y esas empresas en los municipios carnetizaban a la gente, los afiliaban a esas EPS, y según la cantidad de afiliados, asimismo le iba a llegar por cada afiliado de parte del Estado un dinero, ¿cierto?, para cubrir las necesidades de salud de esos afiliados. Como estamos en un país eso se oye bonito y se oía bonito si uno entra a analizarlo profundamente, pero como estamos en un país y todos conocemos el país en que estamos, en que hay unos altos niveles de corrupción y unos altos niveles de inequidades y unos altos niveles de ilegalidades, ¿cierto? Entonces eso a 22 años de ser promulgada la ley 100 no ha sido posible. Y lo que ha hecho este sistema de salud y esta ley es llevar la red de servidores de salud pública, de prestadores de servicios pública a la quiebra. Y eso ustedes están oyendo todo el tiempo, que los hospitales que han cerrado un hospital, que le deben una plata, el Estado pone unos pañitos de agua tibia, pero no se ha ido al núcleo de la cuestión. El núcleo de la cuestión es o cambiar la ley o hacerle profundas reformas
que hagan que esos dineros que iban dirigidos al servicio de salud se desviaran hacia otros bolsillos, se desviaran hacia otras cosas, ¿no? Entonces yo dejo allí el doctor. Pues yo creo, Rodrigo, después de escuchar atentamente, como ustedes, amables televidentes, a la doctora Marisela. Doctor, en este momento, ¿usted nos puede caracterizar muy puntualmente cuál es la situación concreta del Hospital San Andrés? Porque entiendo que tienen una estrategia en materia fiscal y financiera, pero ¿cuál es la situación actual del hospital? Muy buenas tardes y agradeciéndoles a usted su presencia aquí en el Hospital San Andrés. Sí, nosotros desde el 19 de diciembre del año inmediatamente anterior, del 2014, fue aprobado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público un programa de saneamiento fiscal y financiero para el Hospital San Andrés a través de la gobernación del departamento. El Hospital San Andrés fue clasificado en este riesgo, en un riesgo financiero medio en ese momento, que hoy ya es alto, precisamente para tratar de solventar unos pasivos, pagar unas deudas del hospital, que el hospital pudiese tener un capital de trabajo y se volviera un hospital más eficiente y más productivo. Efectivamente al hospital le ingresaron, no al hospital, al Instituto Departamental de Salud, Gobernación del Departamento le transfirió el 19 de diciembre 12.056 millones de pesos, que es el valor aprobado en el programa de saneamiento fiscal y financiero. De los 12.056 millones de pesos, 4.482 millones se constituyen para pagar los pasivos laborales, todo lo que tiene que ver con trabajadores, contratistas, el personal de nómina, y 7.574 millones de pesos para pagar los pasivos con los proveedores. En relación al pago de los pasivos laborales, de los 4.482 millones de pesos, a la fecha se han pagado 4.113 millones, que equivalen al 95-96% aproximadamente de ese valor, pero en relación al pasivo de los proveedores se ha avanzado solamente en un 6% aproximadamente, teniendo hoy una deuda por pagar para proveedores de 6.949 millones de pesos. Situación, por supuesto, que sigue colocando a la empresa en un alto riesgo. El equilibrio financiero no se ha podido lograr a pesar de este apoyo, que hay que decirlo, ha sido importante, porque al menos los pasivos con los trabajadores se ha podido solventar. Nos preocupa sobremanera que, debido a la premura ya que tenemos en el tiempo en la ejecución de esos recursos, que van hasta el 30 de noviembre del 2015, dichos pasivos no se vayan a poder alcanzar a pagar. Sería, Rodrigo, que habláramos de este plan de saneamiento fiscal y financiero, ¿cómo está concebido? Sí, es importante mencionarle a la opinión pública que el programa de saneamiento fiscal y financiero no solamente consiste en el pago de los pasivos que la deuda tiene. Eso incluye 42 medidas que el hospital debe complementar. Es un programa, hay que decirlo, que va a 5 años. El programa de saneamiento fiscal no termina el 31 de diciembre del 2015, va hasta el año 2020. Y hay unas medidas de fondo que hay que tomar, algunas medidas que deben servir para que el hospital mejore en su eficiencia, en su prestación de servicio. Hay unas líneas que tienen que ver con el talento humano, con la reorganización administrativa del hospital, con el flujo de los recursos precisamente, con una línea de proyectos. Es un programa bastante amplio y muy estricto también, con exigencias muy difíciles de cumplir, pero pues que el hospital como institución del Estado está en la obligación de hacer todo el esfuerzo posible para tratar de lograr esas metas, esos propósitos que nos ha puesto el programa de saneamiento fiscal y financiero. ¿Cuáles son las dificultades que tiene el hospital para llegar al saneamiento fiscal y financiero? Uno de los problemas básicos, y lo analizamos en la última reunión de junta directiva que sucedió hace 8 días, el hospital en algunos aspectos ha mejorado, y así lo dijeron en la junta directiva. ¿Qué nos está pasando al hospital? ¿Qué es lo que está matando al hospital? El bajo recaudo en la cartera. ¿Eso qué significa? Nosotros estamos prestando el servicio a nuestros pacientes, los atendemos con nuestras múltiples dificultades, pero el paciente recibe su atención. El problema radica en que las EPS no nos están pagando. No nos están pagando y venimos haciendo esfuerzos importantes con visitas a Bogotá, hablando con los gerentes de las EPS, en reuniones de conciliación, pero los resultados hasta la fecha no han sido los esperados.
Entonces, en la medida en que nosotros sigamos comprometiendo el gasto, pero no tengamos recaudo para el hospital, el equilibrio financiero va a ser de muy difícil logro, porque tenemos una barrera inmensa que es el no pago por parte de las EPS. De hecho, el no pago nos ha obligado a tomar medidas tan radicales como es suspender algunos servicios con algunas EPS, llámese Capricornio, Comeva, y hasta la fecha de hoy, el caso de Saludcor. Oiga, doctor Quiñones, estas EPS en el caso del hospital en este momento, ¿cuánto le están debiendo? Tenemos solamente de esta vigencia, estamos llegando a los 8.000 millones de pesos, sin contar las acreencias que vienen de vigencias pasadas. Entonces, nosotros mensualmente tenemos una carga financiera, unos gastos que son constantes, que tenemos que manejar, los especialistas, auxiliares, todo el componente del talento humano, más los proveedores, gastos de funcionamiento. Entonces, eso hace que al no tener el recaudo suficiente, en algunas ocasiones nos veamos en serias dificultades para poder tener, por ejemplo, al día los salarios. Eso dificulta que nosotros podamos avanzar en mejorar alguna prestación del servicio, porque el proveedor tampoco despacha porque no se le paga. También porque él cree que la plata que tiene en saneamiento fiscal la está viendo seriamente comprometida. Eso significa que los proveedores nos cierran las puertas, porque el Hospital San Andrés se volvió una empresa no confiable en cuanto al pago de sus acreencias. Entonces, son grandes barreras que el hospital tiene para lograr un equilibrio financiero, estabilizar al hospital económicamente, y si eso se logra concretar, por supuesto que se tiene que ver reflejado en una mejora total en la prestación del servicio. A ver, es cierto que hay una crisis originada en la concepción estructural del sistema de salud, pero ya la doctora Marisela anotaba, la corrupción también es un cáncer. Alguien decía que entre las EPS, los laboratorios y los corruptos se quedaban con algo así como el 68% del presupuesto, de los recursos para la salud, y que solamente un 32% efectivamente le llegaba al paciente. ¿Qué medidas ha adoptado la administración del Hospital San Andrés para corregir ese cáncer que nos viene carcomiendo? Nosotros, en relación a esta parte, y está la doctora Marisela, que es una persona ampliamente conocida en el municipio, y ella puede dar fe de que desde el 19 de noviembre del año pasado, que asumimos la encargatura del hospital, el principio básico de esta administración, de esta encargatura, es la transparencia en el manejo de los recursos. De eso podemos dar fe, y nos da la total tranquilidad y certeza que todo el dinero que ingresa al hospital se ha manejado con la eficiencia y bajo el ordenamiento que el Estado así lo exige. Nosotros no aceptamos aquí sobornos de proveedores, no aceptamos preventas de proveedores, no aceptamos ningún tipo de vínculo que implique en algún momento tomar una decisión, algo que vaya en contravía de los principios normativos y de la transparencia. Por ejemplo, tuvimos la gran ventaja de poder contratar, de implementar una plataforma electrónica que lo exige la ley 1438. Esa plataforma electrónica nos permite comprar a menores precios y con una absoluta transparencia. En 3 meses que tuvimos la implementación, pudimos hacer un ahorro de 177 millones de pesos en compras que en algún otro momento, por decir algo, si costaban 200 millones, pudimos haber gastado, si no aplicamos la plataforma, cerca de 400 millones de pesos. Ahí estamos haciendo un ahorro importante y con transparencia en el manejo de los recursos del Estado. Entonces, lastimosamente, el sistema de salud, y tenemos que decirlo así abiertamente, en todos los estados se ven como ciertos niveles de corrupción. Entonces, en algunas EPS, sin mencionar alguna en particular, dicen, sí, le pagamos la deuda, pero es que a cambio nos tienen que dejar tanto porcentaje. Pagamos la deuda, sí, pero hay esto otro. Entonces, es absolutamente inviable que una empresa pública que vive de prestar un servicio tenga que, de lo que está trabajando, lo que sus trabajadores aportan, su talento humano con gran esfuerzo y sacrificio hacen, tener que dejar un porcentaje en las arcas de los privados. A ver, también hay un problema que podría ser, que
podría contribuir a la crisis del hospital, y es la atención que el hospital tiene que hacer a los enfermos de los demás municipios de la costa pacífica nariñense. ¿A qué acuerdo, o si lo hay, han llegado ustedes con los demás municipios? Bueno, la atención, nosotros somos el hospital de referencia para los municipios de la costa pacífica nariñense. Nosotros, afortunadamente para nosotros, digamos, el número mayor de la población de estos municipios son usuarios afiliados al régimen subsidiado. Hay que decirlo, el régimen subsidiado es el que mejor paga, o paga de manera más oportuna, a pesar de que ellos también ya se están viendo en una situación complicada con el flujo de sus recursos, y eso nos permite de todas maneras garantizar que ese paciente que es derivado desde la costa de un municipio cercano a Tumaco, de la costa pacífica nariñense, pueda ser atendido y recepcionado, y que nosotros sobre todo podamos tener la oportunidad de cobrar esos servicios, porque anteriormente mucha de esa población no estaba afiliada y era dineros que pagaba en este caso el departamento y en algunos casos los municipios, que eran platas en el caso de los municipios de difícil cobro. Hoy el sistema de referencia y contrarreferencia ha mejorado de forma importante, no como se espera, pero digamos el hospital está comprometido, e independientemente, hay que decirlo, del régimen o el aseguramiento que tenga la persona, todos los pacientes que son remitidos al Hospital San Andrés son atendidos de forma oportuna y eficiente. Oigan, doctor Quiñones, aunque el tema realmente que estamos abordando en este programa de hoy, amables televidentes, tiene que ver realmente con aspectos financieros, con la situación económica del Hospital San Andrés. Pero excúsenme que haga esta pregunta, no quiero alejarlos del tema, pero la gente de todas maneras se sigue preguntando, el hospital, con esta falta de recursos del pago oportuno por parte de las EPS, el hospital está atendiendo debidamente a los pacientes de Tumaco, cuenta con el personal médico, con el personal especializado, los medicamentos, toda la logística. Me excusan la pregunta y ya volvemos al tema central financiero. Estamos atendiendo, porque en esto hemos escuchado conceptos de muchas personas, ¿no? Son lo que habla el doctor acerca del plan de saneamiento, es así. Sin embargo, lo que no podemos olvidar es que nosotros como hospital de la red pública no estamos exentos de todo lo que está pasando a nivel de la red en todo el país. Todo esto nos afecta. Manejar un hospital como este es una labor supremamente difícil, supremamente llena de espinas. ¿Por qué? Porque entramos en un círculo vicioso. Para nosotros funcionar, ya no nos llega un dinero directamente. Para funcionar tenemos que vender unos servicios de salud, y se los vendemos a las personas a través de unas aseguradoras, o sea, unas EPS, que son las que nos van a retornar ese dinero, ¿cierto? Pero ¿qué ha pasado en Colombia? Como dice el doctor, no voy a decir nombres, pero ustedes ya lo saben. ¿Qué pasa con estas aseguradoras? Estas aseguradoras, los dineros a ellos les llegan. Ellos montan una red con sus trabajadores, ¿sí? O sea, ese dinero que antes llegaba directamente a la red pública se va a hacer una travesía. En esa travesía ellos montan empresas, ¿cierto?, que tienen también creencias laborales, y se han hecho toda una red jurídica, normativa, como ustedes la quieran decir, para que estas empresas públicas puedan cobrar. Y ahí viene lo que yo hablo de que la perversión de algo que sí se puede manejar de manera clara. De pronto le metemos todas los caminos, todas las cosas posibles para que esos dineros no lleguen de una manera puntual, directa, correcta a las EPS. Y estamos viviendo eso, no lo podemos negar. A pesar de, como dice el doctor, los mejores pagadores son las empresas subsidiadas, que son de régimen subsidiado, eso no quiere decir que ya no estén exentas de ese tipo de manejos. Igual digo aquí, nosotros cobramos, pero ellos se dan el lujo de por una, otra cosa no pagarnos directamente, ¿cierto? Hay una cantidad de reglamentación,
Por ejemplo, que si el hospital radica una cuenta, inmediatamente con solo radicar la cuenta, tendría que darle el 50% del valor de esa cuenta. Eso es un dolor de cabeza. Eso es un dolor de cabeza. A veces sí, a veces no. En vez de dar el 50%, dan el 25%, corren las fechas que hay que dar. O sea, se valen de una cantidad de de triquiñuelas para no soltar los dineros de manera fácil. Si fuera esos, hay una cosa que se llama glosas. ¿Qué quiere decir glosas? Eso es otra perversión, ¿cierto? Está bien que ellos deben velar porque el servicio que se le presta a su afiliado sea un servicio de calidad y correcto, pero se valen también, ahí entran otras triquiñuelitas de que porque le hizo este examen, porque no le hizo esto. Eso es motivo para glosarte la cuenta sin importar que el paciente fue atendido de todas maneras. Entonces eso queda a espaldas del hospital, que nadie le va a devolver ese dinero, ¿cierto? ¿Qué pasa también con la GPS? Demoran, otra de las triquiñuelas, por ejemplo, te ponen un call center, donde y eso lo hacen a la gente, donde hay que llamar a pedir una autorización. Entonces el call center no te contestan mañana, para allá, ¿cierto? Para que tú no puedas, eso no fluye, y al no fluir, usted no puede cobrar. Entonces hay una cantidad de cosas que son perversiones dentro del sistema, que no dejan que fluyan los dineros de manera correcta, para que los hospitales también de manera correcta paguen sus acreencias, paguen sus trabajadores, paguen sus insumos y puedan atender a la gente, paguen sus insumos y contraten el personal para poder atender debidamente a los pacientes. Eso no se lo puede negar. No, eso es así, y es así en todo el país. Por eso hay hospitales que en este momento están cerrando, hay hospitales que en este momento están más de 1000 hospitales. Sí, increíble. Que están en riesgo de ser cerrados, privatizados, vendidos, lo que sea. Oiga, Rodrigo, para que volvamos ya en un aspecto, a ver si lo hemos entendido y los televidentes también tenemos claro. Doctor Quiñones, usted dice que en esencia, en lo que tiene que ver con los pasivos, digamos, se ha logrado sortear, relativamente está bajo control, eso es lo que le hemos entendido. ¿Estamos claros? El problema está en lo que tiene que ver con el pago de los proveedores. Si lo he entendido, a ver, matemáticas de periodista, dice estamos pendientes de 7.000 millones de pesos. ¿Es así? 6.949 millones de pesos. O sea, aproximadamente. O sea, que de eso se ha pagado, ¿qué porcentaje? Redondeados, 7.000 ¿Qué porcentaje se ha pegado? ¿Se ha pagado? Solamente un 6%. Y el hospital está debiendo 7.000 millones de pesos, ¿cierto? Que están ahí. Bueno, la plata está ahí. ¿Dónde está la plata? Eso es importante hacer precisión, y lo discutíamos también en unos días. Los 12.056 millones de pesos que se giraron en el mes de diciembre no entraron a las cuentas del Hospital San Andrés. Eso es claro. Los dineros ingresaron a una cuenta del Instituto Departamental de Salud de Nariño, ¿quién es el ente encargado o ha estado encargado de manejar los recursos? El Hospital San Andrés abrió una cuenta en Bancolombia, así se nos exigió, para, en el caso de los pasivos de los proveedores, de los trabajadores, una vez se revisara la cuenta de un trabajador, de un contratista, se certificaba por medio de la revisoría fiscal, llegaba al instituto una revisión, el instituto nos consignaba el valor exacto certificado y nosotros aquí hacíamos la dispersión a las diferentes cuentas. En el caso de los proveedores, los mismos 6.949 millones de pesos siguen estando en la cuenta del Instituto Departamental de Salud. ¿Cuál es el gran problema que tenemos aquí? El Instituto Departamental de Salud exige para el pago de estos proveedores, de estas cuentas, que dichas presenten ciertos requerimientos, ciertos requisitos que ellos sacaron con la resolución 4171 el 19 de diciembre con unos anexos. La primera condición que exige es que cada cuenta debe tener un contrato, y el 95% de esos proveedores no tienen contrato. Solamente pudimos evidenciar 32 cuentas con contrato, 32 cuentas que suman 1.123 millones de pesos. Ahora, el hecho que esas cuentas tengan contrato no significa que cumplan con todos los requerimientos para proceder al pago. Ahora, GMF, que es la firma que hace revisoría fiscal, en un concepto que dio el día 15 de julio del presente año, ¿qué sostiene?
para GMF, quien hace, es importante recalcar, la revisoría fiscal, dice, para nosotros como revisoría, las cuentas de proveedores se pueden pagar si cumplen con 3 requisitos. El primero, que tengan sus soportes presupuestales, eso significa disponibilidad presupuestal, registro presupuestal. Segundo, que exista una orden de compra. Tercero, que el hospital certifique el ingreso al almacén. En ese sentido, la mayoría de los proveedores sí cumplirían, pero el Instituto Departamental de Salud, con su grupo jurídico, sostiene que no pueden aceptar el concepto de GMF toda vez que ellos se están basando en el manual de contratación vigente para esa época que se están subsanando los pasivos. Y el manual de contratación de ese momento dice que toda cuenta debe tener un contrato. Doctor, pero ¿cuál es la razón por la cual no les hicieron contrato a esos proveedores? Bueno, eso sí hay que decirlo. Este programa de saneamiento fiscal y financiero es bueno que la gente cree que esto comenzó o es del año pasado. No, el programa de saneamiento fiscal cobija deudas desde el 2008 hasta el 31 de octubre del 2014. Entonces estamos hablando no solamente que fue en el 2003 o el 2014, 6 años. Esto es de 6 años atrás que se vienen acumulando deudas y que lastimosamente no se pudieron subsanar y que ahora tenemos un valor tan importante como ese. Entonces, ¿qué ha sucedido en el tiempo? En el afán muchas veces lo entendemos de esa manera, de subsanar, de comprar un insumo, un medicamento, se violaron procesos que estaban establecidos en los manuales de contratación. Entonces, se hicieron compras, se hicieron procedimientos desde la parte de suministro sin cumplir con los requisitos que el manual y el estatuto de contratación lo establecen. Al usted hacer eso, obviamente que está violando todo el proceso. De haberse hecho de la manera adecuada, entonces seguramente no estaríamos con, digamos, la premura hoy, con el tiempo, de poder tener acceso a los pagos de esos pasivos. Pero usted ha dado una razón también allí, ¿no? Un argumento es, a veces las urgencias, Sí. ¿no? A veces por salvar una vida, Por comprar un insumo. ¿qué hace un funcionario correcto. abocado a la situación de o Sí. cumple con toda la normatividad o salva la vida pasando de No, función? ahí les toca es atender primero al paciente. Y entonces, Entonces vienen los problemas. ese es otro de los factores perversos de la, Claro. de la ley. Sí. Y es que al hospital Lo obligan, sí, lo sí. obligan a prestar el servicio al momento, al instante de la emergencia. Pero a la hora de pagarle, ahí sí no hay emergencia. Bueno, doctor, ahí tenemos entendido que hay lo que se llama un corte de cuentas a 30 de noviembre. ¿Qué va a pasar allí? Bueno, ese es el punto de mayor preocupación para nosotros como institución, particularmente en este caso yo que estoy encargado de la gerencia, porque me preocupa, y al grupo, a mi equipo todos, de colaboradores, a todos. nos preocupa el hecho de que al 30 de noviembre, si los 7.000 millones de pesos no se han pagado, el Instituto Departamental fue claro en decir, si a esa fecha no se ha podido pagar, los recursos vuelven al sitio, a la cuenta maestra donde salieron los recursos, que fue para prestación de servicios. Eso implicaría, y adicionalmente, porque para el 30 de noviembre se está cerrando vigencia fiscal, el instituto dice nosotros tenemos que tener nuestras cuentas claras y que esos recursos, si no se usaron, vuelvan a la cuenta del cual fueron inicialmente sacados para hacer... O sea, vuelven a Pasto hablando de plata blanca. Sí, bueno, nunca han salido de allá realmente. Nunca o sea, salieron. están allá, siguen Ya. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ya el tiempo es corto y nosotros tenemos más de 1.503 cuentas de proveedores que suman estos valores y que por supuesto nos preocupa porque el tiempo es apremiante. Hemos mandado equipos al Instituto Departamental, el Instituto Departamental ha dado asistencia técnica. Gobernación, hay que decirlo, ha mostrado el interés porque estos recursos se paguen, toda vez de que no solamente el hospital en un momento dado puede quedar mal, sino que los 4 componentes, gobernación, instituto, revisoría fiscal y hospital, vamos a quedar, digamos, sometidos a la palestra pública porque van a decir, la plata estuvo allí, sobre todo para nosotros, y no fueron capaces de pagar los recursos. Entonces, ¿qué, desde el punto de vista jurídico, qué es lo que se ha podido concretar? Empezar un proceso ejecutivo con los proveedores. Nuestro equipo jurídico y con apoyo de otros compañeros se está llamando proveedor por proveedor y se le está orientando diciendo cuál es el paso que debe dar.
Afortunadamente también hemos tenido el acompañamiento de los juzgados locales, porque se nos van a venir un número importante de estas demandas para el proceso ejecutivo. Se les ha explicado lo difícil que es para el hospital no poder acceder a los recursos, el impacto que va a tener en la población, en la atención de nuestros pacientes si esto no se puede hacer, y hemos encontrado afortunadamente muy buena receptividad por parte de ellos para darle, digamos, como prioridad a este tipo de procesos. Entonces, eso es lo que estamos haciendo, llamando a cada proveedor para que ellos inicien su demanda en un juzgado aquí local para que el proceso empiece. Entonces, una vez se empiece, el juez encargado de llevar el proceso expedirá un auto. Con ese auto, más una certificación de revisoría fiscal, el Instituto Departamental puede acceder al pago de la deuda. Entonces, aquí es la situación de tiempo la que nos preocupa, que llegue el 30 de noviembre que no hayamos podido, a través ya de este proceso ejecutivo, dar cumplimiento al pago del 100% de esos ¿No hay algún ente superior que pueda prorrogar el tiempo? Estamos precisamente, eso es una tarea, nos quedó como consulta precisamente una que va a hacer la doctora Lilian Rodríguez, que es la delegada del señor gobernador y la presidenta de la Junta Directiva, lo va a hacer directamente ya con Gobernación, y paralelamente nosotros como Hospital San Andrés también estamos buscando conceptos. Elevamos uno ya la semana pasada a la Contraloría del departamento y estamos haciendo la consulta con un abogado especialista en Derecho Administrativo para que nos den un concepto sobre si estos dineros finalmente se pueden pagar incluso sin agotar todo este proceso ejecutivo. Si por ejemplo con los requisitos o con los 3 requisitos que plantea Revisoría Fiscal se pudiese llegar a acceder a los pagos de los mismos. ¿Ustedes han hablado de esta situación con el gobernador? Porque es que es muy grave que el hospital se quede sin suministros, sin proveedores. ¿Han hablado con el gobernador? Directamente con el señor gobernador no he tenido la oportunidad de hablar. Tengo entendido pues que nos decía la presidenta de la Junta que ha estado pues de vacaciones, un poco desconectado. Nosotros, la doctora Lilian, que es persona cercana al señor gobernador, quien es su representante en la Junta Directiva, ella está también al tanto de cada una de estas situaciones. Ella se ha comprometido con una de estas tareas y no me queda a mí la menor duda, porque las pocas veces que sí puedo hablar con el señor gobernador en relación al programa de saneamiento fiscal y financiero, sí, él lo ha estado empujando. En marzo, abril, que tuvimos un serio impasse, quien destrabó el proceso precisamente fue el gobernador. Entonces esperamos pues ahora que él se haya reintegrado a sus funciones, poder tener la oportunidad de hablar con él y explicarle que seguramente él va a entender, a comprender y buscar mecanismos que nosotros estamos seguros que la ley lo debe contemplar para permitir que el hospital acceda a estos recursos independiente que la fecha de corte sea. Maricela, ¿vos querías anotar algo? Yo quería decir lo siguiente, para que vean la gravedad, es que la gravedad de que nosotros no nos podamos apropiar, o sea, los proveedores, apropiarse de esos dineros que les corresponden, es muy grave. ¿Qué ha pasado con el plan de saneamiento fiscal y financiero? ¿Qué ha pasado con el pago de pasivos? Cuando el año pasado se pregonó, se dijo que al hospital iban a llegar 12.000 millones de pesos, ¿cierto? En términos vulgares, se alborotó el avispero, ¿cierto? Yo creo que había personas que pensaban que había cuenticas por ahí, ya de lo que sea, que no se las iban a pagar, y terminaban siguiendo prestándonos los servicios un poquito, con abonarme un poquito de lo de atrás para yo poder traer lo de más allá. Era la negociación, íbamos allí. Cuando llega esto, entonces la gente dice, ay, toda esa plata, no, mi cuenta, yo tengo que pagar, me la tienen que pagar. ¿Qué empezó? Empezó un proceso de chantaje, y lo digo yo acá. El doctor no lo dice así, él es muy mesurado, pero yo sí lo voy a decir. Un proceso de chantaje al Hospital San Andrés. ¿En qué sentido? Ustedes tienen plata, paguen lo que me deben y yo les abro la puerta de los suministros. Entonces les hicieron un daño. Pero pues yo le digo que unas son de cal y otras son de arena. Entonces, si usted me paga, entonces claro, no, es que nosotros no le podemos pagar así, porque mire que eso, a usted tiene, la plata está allá, nosotros le vamos a pagar desde aquí para allá. ¿Qué le ha tocado al Hospital San Andrés? Negociar con otros proveedores, que entre ellos se corren la voz y dicen no les vas a dar porque mira,
y eso es una dificultad grande. Y otra es comprar cosas a contado. Eso es muy duro. Fuera de eso, a raíz de saber que habían 12.000 millones de pesos, mucha gente empezó a hacer demandas por una cosa y otra. Demandas que las ganan. Claro que las ganan. Entonces empezaron a venir, doctor, usted se ha gastado con el ejercicio, con el ingreso del ejercicio de estos 6, 7 meses, el nuevo ejercicio, el esfuerzo por meter la producción, por meter la plática, en vez de poderla reinvertir en los salarios, en el honesto, pagando demandas que van en cuánto, doctor? 300 millones de pesos. De pesos. ¿Cuánto? 300 millones de pesos. Con intereses. Con todo. Y el abogado a cuestas y todo el cuento. Paradójico, ¿no? Parece que resultó ser peor el remedio que la enfermedad. Y yo sí quisiera hacer una anotación adicional que tiene que ver con este programa de saneamiento fiscal y financiero, toda vez que esperamos agotar todos los esfuerzos y que esta plata ojalá se pueda pagar. Pero aquí van a venir unos juicios de responsabilidades indiscutiblemente. Y por eso lo dije, aquí responsables somos todos, o sea, los que somos parte del componente del departamento y por supuesto nosotros. ¿En qué sentido? Nosotros empezamos de manera, digamos, eficiente, diría yo, con el pago de los pasivos laborales, que no fue fácil reconstruir prácticamente más de 1.200 contratos, en el sentido de que se pudo subsanar lo que la norma, la ley nos permitía subsanar. Aquellos contratos que no eran objeto de este proceso tenían que irse vía Procuraduría General de la Nación. ¿Qué pasó? El Ministerio de Hacienda y Crédito Público, quien fue quien autorizó, aprobó el programa, en marzo, el 27 de febrero, manda un documento a Gobernación del departamento y le dice: recuerde, Gobernación, que usted debe pagar en este orden de prioridades. Nosotros veníamos no solamente revisando pasivos laborales, sino que veníamos revisando todo el paquete, por decirlo de esa manera. En ese momento que surge ese recorderis por parte del Ministerio de Hacienda, se perdió casi 2 meses, mes y medio, mientras se esperaba que esto sí se revisa, esto no se revisa. Y en ese es un tiempo valiosísimo que hoy es precisamente el que nos está haciendo falta. En ese momento fue precisamente que tuvo que intervenir el señor gobernador para destrabar el proceso. Adicionalmente, ¿qué pasó? En el mes de junio, Revisoría Fiscal, quien es el ente que la Junta Directiva seleccionó y que el hospital contrató para hacer la revisión y certificación de las cuentas, en el mes de junio no estuvo en Tumaco. Revisoría Fiscal, que la firma es de la ciudad de Pasto, argumentó problemas de orden público y no mandó a la funcionaria que en ese momento estaba vinculada. Entonces tuvimos otro mes adicional donde tuvimos casi 2 meses. Ya en un 70%, 80% las cuentas de proveedores para revisión y que no se pudo revisar. En el mes de julio, hasta el 23 de julio, volvió la empresa de Revisoría Fiscal a mandar otro funcionario, que es con el que estamos ahorita trabajando de forma importante por la buena disposición, buena actitud que tienen. Por ahí perdimos prácticamente casi 2 meses más en la revisión de estas cuentas. ¿Por qué hago la precisión? Porque es que luego lo que se va a decir es que Hospital San Andrés no pudo, pero es que todo el proceso no dependía o depende del Hospital San Andrés. Los actores aquí somos varios. Entonces el hospital ha tenido sus fallas porque las ha tenido, por supuesto, tiempo atrás. Por supuesto. Pero también, digamos, han existido otros componentes que ahora, en el tiempo tan corto que tenemos, puede resultar poco beneficioso para el hospital. Dígame, Rodrigo, antes de que nos acabe el tiempo, déjenme hacerle esta pregunta. Usted como gerente del hospital, el mismo hospital, ¿se ha sentido acompañado en todos estos procesos? Primero que todo por los usuarios, por la comunidad, por la dirigencia. Hablo de la dirigencia municipal esencialmente, para no extenderme a la dirigencia de la costa nariñense. ¿Se siente el Hospital San Andrés en cabeza de su gerente acompañado por todos estos sectores? Pues bueno, yo tengo que decir primero, tengo que decirlo que desde Gobernación he tenido un apoyo prácticamente incondicional, diría yo, para la ejecución de mis labores. Instituto Departamental en muchos aspectos también ha sido un factor importante para el avance en algunos procesos del Hospital San Andrés. Yo creo que aquí lo más importante que debo resaltar del apoyo son los trabajadores del Hospital San Andrés, indiscutiblemente. Mire, las medidas del programa de saneamiento fiscal y financiero son duras y que incluye, incluso hay que decirlo, ahorita tenemos que hacer un recorte del personal.
que ya se hizo el segundo análisis de lo que se ha avanzado y cuáles son las recomendaciones. Como ustedes no tienen recaudo y tienen mucho gasto, tienen que hacer una contención en su talento humano. ¿Eso qué implica? Que algunos funcionarios tendrán que ser retirados de la institución. Todo el mérito aquí, lo que se ha podido avanzar en el programa de saneamiento fiscal y financiero, a nuestro talento humano, porque el trabajo aquí es supremamente difícil. Nosotros, cada que hay un usuario, tratamos de brindarle la mejor atención, tener la mejor disposición con las dificultades propias, que de pronto no hubo el medicamento, que de pronto no estaban los 3 médicos, sino que solamente teníamos 2, con lo difícil que es para nosotros traer los especialistas a Tumaco. Los logros que en medida general van en un 60% en la matriz, se debe en gran parte al compromiso del trabajo hospitalario, y para ello va como el reconocimiento. De las entidades municipales tengo que decir que definitivamente no, porque lastimosamente aquí estamos Hospital San Andrés, que es del orden departamental, y Centro Hospital Divino Niño, que es del primer nivel y que depende del municipio. No significa por eso que la administración municipal no atienda algunas necesidades o dificultades que tiene el Hospital San Andrés. La población es una sola, los tumaqueños somos los mismos, somos de la región, la costa pacífica nariñense es de nosotros. Entonces, en algunos casos, y no estamos diciendo para que la alcaldía invierta en recursos, en proyectos, no, pero sí hay uno que atienda lo que deben atender. Y por supuesto creo que también puede existir, se pudo haber existido un acompañamiento, por ejemplo, en el cobro de la deuda con las EPS. Es importante, la figura de un alcalde tiene peso, pues su población también finalmente, la que también está de por medio. Entonces, en ese sentido, sí tengo que decirlo, que sentir apoyo por parte de los entes municipales, no. Y el reconocimiento tengo que ser insistente, sí, al grupo de trabajadores del Hospital San Andrés. Bueno, ahora que estamos en plena calentura electoral, se dice que el hospital se ha convertido en un fortín de una determinada corriente política. ¿Qué de cierto hay en eso? Pues esa información obviamente me ha llegado, e incluso yo he tenido la oportunidad de hablar en el aeropuerto con uno de los candidatos a la alcaldía. Aquí al hospital han venido algunos dirigentes políticos a conversar, a dialogar. Yo no soy enemigo de ninguno de ellos, no tengo por qué serlo, el hospital no es enemigo. Aquí el hospital hay pluralidad en pensamientos. Aquí a la gente no se la coacciona para que vote, a la gente no se la presiona para que vote. De política aquí no se habla. Aquí cada quien es libre de votar por la persona o el candidato o candidata de sus preferencias. Aquí tenemos familiares, amigos e incluso contratistas de candidatos distintos al que dicen que el hospital está ligado. Y eso está demostrado con los contratos. Y llegaron con su propio talento. Y que algunos de esos contratos venían antes de yo asumir la encargatura, y yo con eso no tengo problema. Si prestan un servicio eficiente, pues que lo sigan prestando, porque eso es lo que nosotros necesitamos. Aquí hay profesionales importantes dentro del hospital que están en diversas campañas políticas y que ellos lo hacen público en sus páginas, en sus redes sociales. Aquí no es una limitante, ni se han colocado jamás barreras para condicionar la entrada a una persona si es de este o este otro movimiento político. El Hospital San Andrés sigue alejado de esos compromisos. La gente aquí tiene total autonomía, y aquí hay participación no burocrática, sino que hay personas de distintos grupos políticos que pertenecen y que siguen laborando en el Hospital San Andrés. Bueno, el hecho de que llegue X o Y persona, lo que hay que pedirle a esa persona que llega a prestar el servicio es que lo preste bien y que lo preste con honradez. Digamos, los ciudadanos de a pie, a nosotros, pues lo que nos toca es pedirle a los funcionarios, exigirle a los funcionarios que desempeñen bien sus funciones y que lo hagan con honradez. No importa la bandería que esgrima en un determinado momento, eso es independiente de su función en el trabajo, de tal manera que no es un pecado que X o Y persona pertenezca a este o aquel partido político. Lo importante es que se desempeñe con rectitud. Yo quiero enviar un mensaje a la población. Yo les hago un llamado: fortalecer a las asociaciones de usuarios de cada una de las EPS. Todas las EPS tienen asociaciones de usuarios.
y las asociaciones, a través de las asociaciones de usuarios, deben hacer llegar las quejas a su EPS. Cuando aquí por algún motivo algún servicio no se les puede prestar porque la EPS no lo autoriza, por favor, no insulten al médico, no insulten a la enfermera. Vayan y exijan a través de su asociación a la EPS para que lo haga. Estén pendientes los presidentes de esas asociaciones a saber por qué su EPS correspondiente no cancela a la entidad lo que le tiene que cancelar. Porque, volvemos a decirlo, la salud es un negocio y tener enfermos es tener clientes. Y la clientela es la que deja el billete. ¿Para qué? Para hacer lo que ha hecho Camperescom, comprar canchas de golf, invertir, Salucop, tener canchas de fútbol, invertir en edificios, hacer inversiones que no tienen absolutamente nada que ver con la salud del pueblo colombiano. Óigame, sobre eso que está diciendo Rodrigo, yo quisiera, cuando venga Rodrigo y ustedes televidentes, escuchar un concepto de ustedes en relación con lo que hablamos ahora, esta multitud de EPS que tenemos en Colombia y el manejo de los recursos. Ustedes consideran, hay algunos sectores en el Parlamento, Rodrigo, que ya están proponiendo que estos recursos se manejen a través de una sola entidad. Esa propuesta viene desde el 2000, sí, desde el año ¿ustedes 2000, qué opinan? Ustedes 2002. son profesionales de la salud, usted, doctor Quiñones, que tiene esta responsabilidad acá. Definitivamente, o sea, la ley 100 en su esencia, en su propósito bien concebida, en su ejecución totalmente perversa para las entidades de salud, sobre todo la red pública, donde estamos golpeados fuertemente. El hecho que los dineros, que finalmente es del usuario, del Estado, tengan que transitar por una red privada, donde manosean los recursos, donde los distribuyen de acuerdo a sus conveniencias, que están perjudicando fuertemente al sector salud. Hoy vemos nosotros cada día la amenaza. A uno le da con mucha tristeza, aunque somos de otro departamento, lo que está pasando con el Hospital Universitario del Valle. Un hospital donde creo que los tomaqueños todos en algún momento por razón que hemos pasado por allí. Y mirar en la crisis tan profunda que está sumida. Ya entró el San Juan de Dios también en Cali en una crisis similar. Entonces, ya el sistema colapsa y ya está claro que ese esquema que tenemos hoy, ese modelo de salud que tenemos hoy en Colombia, no es el que el país necesita, y mucho menos lo que tiene que ver con el manejo de los recursos. Es un modelo ladrón, dice Rodrigo, ¿no? Claro, es un modelo de ampones. Es un modelo, este modelo es un modelo de ampones. Es una perversidad. El modelo nuestro, el que impuso Uribe, es un modelo copiado del más perverso de los modelos de salud mundial, el de los Estados Unidos. La gente tiene que entender que los trabajadores del hospital, de los hospitales públicos, no tienen la culpa de no tener recursos. Es todo este entramado mafioso que gira alrededor de la salud del culpable. ¿Por qué no resumimos, doctor, cuál es la salida que tiene el hospital? Porque hasta ahorita estamos como en una encrucijada en donde no vemos la luz al final del túnel. Aquí este componente pienso que se debe dividir en dos partes. Uno es definitivamente que las EPS paguen las EPS en la medida que estas EPS le paguen el dinero al hospital lo que le deben, el hospital tiene que mostrar evidencias de mejoras contundentes. Y segundo, en relación al programa de saneamiento fiscal y financiero, que es un programa a 5 años y que no se acaba ahorita, ¿y qué tenemos que hacer? Velar y hacer todo el esfuerzo para que esos 7.000 millones de pesos que están ahorita como en un limbo, que no sabemos si finalmente se van a ejecutar o no, finalmente con las gestiones que están haciendo tanto el departamento como hospital se vean clarificadas y ojalá encaminadas a una solución para que esos recursos sean pagados a los proveedores. Eso también nos permitiría tener la apertura en los suministros y por supuesto nos generaría una mejor calidad en la atención, y eso genera mayor producción que se tiene que ver reflejado en los ingresos para el hospital también. O sea, Rodrigo y amables televidentes, hablando claramente, necesitamos que esos 7.000 millones de pesos no se vayan a quedar por allá guardados porque hacen mucha falta acá.
Y lo otro, si lo he entendido claramente, doctor Quiñones, es que las EPS le adeudan al hospital 8.000 millones. ¿Cómo esta le vigencia. parece? De Si esta nos vigencia. pagan eso, de esta vigencia. ¿Cómo? Con ¿Y eso esas que paguen? EPS, ¿eso qué van a pagar? Si eso tienen la plata para comprar es campos de golf. Eso es una barbaridad. Eso es un crimen contra este país, un país de enfermos, porque el Estado no está interesado en mantener a la población alertada. Bueno, queridos amigos televidentes, le agradecemos Gracias. inmensamente a la doctora Marisela Carabalí, al doctor Quiñones. Esperamos que sensibilizar a la población de Tumaco en torno al problema del hospital, porque el que no quiere al hospital de Tumaco no se quiere a sí mismo. Muchas gracias. Y a su familia. Ni a su familia, por supuesto. Muchas gracias, Fernando Pinzón, y gracias a ustedes, amigos televidentes. Hasta el próximo programa.